Los médicos empiezan a hablar con mi familia, a decirles pues que yo estoy muy grave, que se preparen para cualquier cosa porque pues lo más probable es que yo no salga de ese estado. En aquel momento Mario jugaba en Millonarios, tenía una carrera exitosa como futbolista profesional, había sido un hombre saludable, pero en cuestión de días todo esto lo perdió. Y llega un día sábado, el 24 de agosto del 2013, yo estoy en un entrenamiento, jugábamos al día siguiente, hicimos algo muy suave, un entrenamiento muy suave, y en ese momento yo siento que me voy a desmayar, yo me salgo del entrenamiento, no le digo nada al médico, ya salimos del entrenamiento todos, y yo cojo mi carro, me voy para una clínica a que me hagan exámenes porque yo siento que tengo algo, quiero que me hagan algo. Entonces vuelven a hacerme los exámenes, los mismos exámenes que me habían hecho hacía casi ya 15 días. Espero 2 horas que se demoran los resultados y cuando vuelve ella, recuerdo mucho que ella entra con una cara pues como de tristeza, como de preocupación, que yo digo, acá algo está pasando. El resultado que arrojaron los exámenes fue desalentador. El diagnóstico que le dieron los médicos le auguraba a Mario el fin de su carrera como futbolista y el deterioro de su calidad de vida. Llega el hematólogo oncólogo, que tampoco tenía idea qué era, entonces me dice pues que parece que es grave, que esto, pero como se dice en el ámbito popular, sin anestesia, me dice que hay un 95% de posibilidades que sea una leucemia y un 5% de que sea una infección, pero que si es la infección ya no hay nada que hacer, que en esos momentos era mejor que fuera una leucemia porque se podría de pronto tratar o mirar qué se podría hacer. Si fuera la infección ya no había nada que hacer porque ya me había comido por dentro, porque eran muchas células blancas, muchos leucocitos los que yo tenía en el cuerpo. Bueno, yo recuerdo que estaba en la camilla, cuando él me dice ahí, yo me tiro para atrás, me pongo pues a llorar, se me viene pues todo pasa por mi cabeza, empiezo a pensar en mi hijo, en mi esposa, en mi profesión, en mi familia, en pues lo que podría venir. En una camilla de un hospital solo, con una noticia devastadora, Mario reconoció que solo Dios podía hacer algo, ese Dios al que tanto le huyó. Y yo empiezo a conocer a Dios, a Jesús, y Él me empieza a hablar ahí mismo, como se dice, al instante. Y yo sin saberlo de cómo podría hablar Dios en ese momento, Dios me da una palabra, una cita bíblica que marca para mí el camino de mi vida y es como ese punto de quiebre en mi vida, que es Juan 14:06, que dice que Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso sucede en la mañana al día siguiente, a la madrugada. Dios me da esa palabra, ese versículo de un sueño, y yo cuando me despierto pues me impresiona mucho lo que dice, me llega al corazón. Un sueño revelador, un cara a cara con Dios, fue clave para que Mario terminara de creer que Dios era real. Pero su salud empezó a deteriorarse al punto que los médicos no le dieron a su esposa esperanzas de vida. Me aparece una mancha en un pulmón y me tienen que hacer una biopsia por protocolo para mirar que no sea una metástasis, una bacteria, un hongo. Entonces me hacen la biopsia y porque tengo las plaquetas muy bajitas, hay una hemorragia que no me para y me tienen que inducir el coma por todo lo que viene sucediendo, porque la hemorragia no paraba, porque ya se me habían llenado los pulmones de sangre. Entonces ahí mi esposa empieza a buscar también de Dios, empieza Dios también a orar en ella, empieza a despertar en ella esa mujer de fe. Ella me cuenta que pues, los médicos dicen que ya
es mucho tiempo la hemorragia y por protocolo tienen que hacer una cirugía y es quitarme en el lóbulo derecho del pulmón. Entonces, si con una biopsia en un pulmón estaba así, pues el abrirme medio cuerpo para sacarme medio pulmón era un riesgo muy grande, era casi imposible que yo saliera, pero por protocolo tenían que hacerlo. Entonces el médico dice, bueno, yo regreso, creo que dio como 20 minutos, media hora y lo hago como sea. En ese momento entonces Dios, pues por medio de Lorena, pues le da esa palabra a mi esposa y le dice que antes de que el médico regrese, ese pulmón va a parar de sangrar y vuelve el cirujano a empezar como la cirugía y oh, sorpresa que sale la noticia a mi esposa de que no se explica cómo la hemorragia paró. La hemorragia de un momento a otro se detuvo. Mario se estaba jugando en una sala de cirugía el partido más importante de su vida, pero lo que él no sabía era que el técnico de técnicos, el doctor de doctores, que es Jesús, era quien estaba dirigiendo cada procedimiento al que era sometido. Ya al tercer día, ese coágulo de sangre empieza a crecer y ya es muy peligroso para que, si se desprende, pueda generar una trombosis. Entonces, por protocolo nuevamente hacen firmar a mi familia de que tienen que extraer ese coágulo, pero como es tan grande no lo pueden succionar todo por la cánula porque es muy delgadita, entonces tienen que más o menos hacerlo 10 veces, meter la cánula. Entonces cada vez que introdujeran la cánula iba a haber el riesgo de que tocara una pared del cuerpo y hubiera un sangrado nuevamente, pero tenían que hacerlo. Y empieza el procedimiento, pero otra vez es ya una sorpresa, esta vez el neumólogo, y es de que el coágulo, él nos explica cómo, en una sola aspirada, sale todo el coágulo, se desprende todo el coágulo. El mismo médico le toman foto porque dicen que pues a ellos nunca les había sucedido eso, de un coágulo tan grande se desprendiera y saliera de esa manera. Le toman la foto del coágulo, me hacen una radiografía en el pulmón y el pulmón como si nunca hubiera pasado nada. La familia de Mario comenzó a ver victorias extraordinarias en la salud del exfutbolista, cosas inexplicables para la ciencia, que solo fueron el resultado de la fe en Jesús. El médico nos dice, bueno, ya se superó este inconveniente que hubo de la hemorragia, todo esto, ahora hay que seguir en la lucha con la enfermedad principal, digámoslo así, que era la leucemia. Ellos pues me mandan para la casa, me dicen que en 15 días nos vemos. Me recupero en mi casa, voy a los 15 días a la cita con el hematólogo y bueno, él me recibe con una sonrisa, me muestra unos resultados y recuerdo mucho que me dice, mire, me muestra una hoja y me dice, mire, para que la marque en la sala de su casa. Y yo, este señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice esto? Yo no sabía. Entonces yo me pongo a leer y dice en el diagnóstico del resultado, me dice que no se encuentran células malignas en el cuerpo, que es totalmente negativo lo que hay. Entonces él me dice, no sabemos qué pasó, no encontramos explicación, no suele suceder que con una sola quimioterapia la enfermedad no aparezca más, pero usted está sano, usted no le aparece la enfermedad, no sé qué hacer porque nunca me ha pasado. Y así, en cuestión de meses, Dios le dio la victoria a Mario González y derrotó la enfermedad. En cuestión de meses, aquel Jesús que le habló en un sueño, hoy hizo realidad su milagro. No había rastros de la enfermedad en su cuerpo.
Mario regresó a las canchas. Esta vez su visión de la vida era otra. Dios le había concedido una nueva oportunidad para vivir y poder contarle al mundo que Él es real. Bueno, sí, Dios, como te digo, Dios cumplió ese anhelo que tenía en el corazón, que era, yo quería volver a jugar, quería... Ingresa Mario González después de 2 años. Hay que decir que ese día no lo va a olvidar. Yo quería volver a jugar, quería no demostrarle a la gente que estaba sano y que quería volver a jugar, sino en lo personal volver a vivir y sentir eso de estar en una cancha, de estar sano y Dios me lo dio. Volví a jugar, terminé pues mi carrera ya como futbolista. A tan solo unos meses de graduarse como técnico de fútbol, Mario mira atrás solo para recordar que el poder de Dios es más grande que cualquier enfermedad, que cualquier problema o situación, y que su vida está en las mejores manos. Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. No hay amor más grande que el de Jesús, que dio su vida por nosotros y pagó el precio por nuestras enfermedades. No hay dolor que Él no pueda sanar, familia que Él no pueda restaurar. Él está esperando por ti. ¿Necesitas un milagro? Te invitamos a SOS, un lugar en donde lo sobrenatural es natural.